Buen día, hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, una vez más estamos acá con las clases de la Escuela Dominical de Adultos Mayores. El domingo anterior, nuestro hermano Alejandro Santos estuvo hablando sobre el capítulo 3 del libro de Juan, que es el libro que estamos estudiando, y habló sobre el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a seguir con algunos versículos posteriores a lo que Lale había hablado. En primer lugar, Lale había hablado de que el principal objetivo del libro de Juan era que las personas que lo leían, que las personas que lo ven, que puedan creer en el nombre de Jesús, puedan creer en Jesús y en todo lo que Él vino a hacer a la tierra. Eso como un anticipo que dio, que estaba muy bueno, porque realmente el objetivo de Dios es que creamos realmente en Jesús y en su obra. En segundo lugar, estuvo hablando del encuentro de Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Pertenecía al Sanedrín, como si fuera a un grupo muy importante de judíos en ese momento. Y era una persona que era un fariseo, que se había acercado a Jesús porque realmente tenía interés en lo que había visto en Jesús. Nicodemo, como todo fariseo, creía que iba a entrar en el reino de Dios o iba a ser salvo por las obras que hacía. Mientras tanto, acá Jesús le muestra otra realidad. Nicodemos, como todos los judíos, estaban esperando al Mesías. Conocían la palabra, eran grandes conocedores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y estaban esperando al Mesías, a un Mesías que los iba a liberar, en este caso, de la opresión romana que ellos estaban teniendo. Yo quiero decirles que cuando hablamos acá de Nicodemo, hay muchas, mientras uno estudia la palabra, me pasaba a mí que mientras estudiaba veía que hay muchas interpretaciones de algunas cosas que algunos teólogos van explicando sobre la vida de cada uno. Hay suposiciones, pero realmente no podemos saber, por ejemplo, qué pensaba Nicodemo exactamente cuando se acercó a Jesús. Pero hay algunas cosas que Dios nos va revelando y nos va mostrando de cómo era el corazón de este hombre, ¿no? Como les decía, ellos estaban esperando a un Mesías, a un libertador. En este caso, alguien que los libere de la opresión romana. Y aparece Jesús. No aparece un gigante, no aparece un superhéroe, aparece un hombre que hablaba de la paz, que hablaba del amor, que hablaba del perdón, que hablaba de arrepentirse, pero que hacía milagros y hacía señales, como dice el libro de Juan. Y realmente a Nicodemo le llamó mucho la atención esto. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o señales si Dios no está con él. Evidentemente, yo me lo imagino a Nicodemo dudando de Jesús. ¿Quién era este? Realmente, mira, no sé quién es este, pero evidentemente acá hay señales, acá hay milagros, acá hay cosas que está haciendo este hombre que si Dios no está con él, no los puede hacer. O sea, no podían negar los milagros de Jesús, no podían negar que había algo de Dios en esta persona. Era tan evidente lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo, que no lo podían negar de que este hombre no era de Dios. Pero la gran incógnita de Nicodemo era cómo entrar al reino de Dios. Tenía conocimiento, pero estaba insatisfecho. Había en él algo que lo movía y que no sabía realmente cómo entrar en el reino de Dios. Y de noche, para que tal vez no lo vean los otros, porque era una persona muy reconocida, muy importante entre los judíos, fue a Jesús y habló con él. Y le dijo esto: como yo le dije recién, sabemos que has venido, pero le dice como maestro. O sea, no lo está reconociendo totalmente como un Mesías. Le está diciendo: mirá, la verdad que como maestro sos una persona que enseña muy bien,
sos una persona que hace milagros, la verdad que en vos hay algo de Dios. Pero no le dice, creo de una que sos el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía dudas de que era el Mesías. ¿Era este el Mesías o no era el que estábamos esperando? Porque ellos esperaban tal vez otro tipo de Mesías. Y acá venía con Jesús con un mensaje de paz. Entonces primero se acerca y le dice como que era maestro y que realmente reconocía los milagros que estaba haciendo. Ahora, Nicodemo, podemos deducir esto, vio en Jesús a Dios. O sea, vio a Dios en Jesús. Y no podía negar lo que veía, pero tenía dudas. Jesús empieza a hablar con él, tal vez de algo que él no tenía previsto hablar, y le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Para poder, dice, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo nacer de nuevo, Jesús? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre ahora siendo viejo y nacer de nuevo? Y Jesús le dice que lo que tenía que nacer de nuevo era nacer del agua y del espíritu. Y acá le dice, no le dice para ver el reino de Dios, sino para entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús, Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo hago para nacer de nuevo? Está bueno lo que vos decís, pero ¿cómo hago? Entonces él le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le estaba diciendo, no te estoy hablando de un nacimiento físico, como el que tuvo tu mamá hace años atrás y te tuvo a vos como a otras personas las madres tienen. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Le estaba diciendo que él necesitaba nacer de nuevo, pero espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Ahora, Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo nacer espiritualmente? ¿Y por qué tengo que nacer espiritualmente de nuevo? Es una pregunta, ¿no? El hombre fue creado por Dios para que viva de acuerdo a lo que Dios quería y para que tenga una vida realmente en relación con Dios. ¿El hombre qué dijo? Yo voy a hacer la mía, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se separó de Dios y empezó a vivir de su manera, a su manera. Empezó a pecar, empezó a hacer todo lo que Dios no quería que haga. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Tu vida y la mía, el pecado es lo único, en nuestra vida es lo único que nos separa de Dios. El hombre empezó a vivir a su manera, a hacer lo que se le cantaba a la gana, lo que él quería, de la manera que él quería. Así le fue. Así nos va cuando vivimos lejos de Dios. Y el pecado, que es lo único que nos separa, le generó al hombre una muerte espiritual. O sea, Dios le había dado una vida, el hombre se aparta y se muere espiritualmente. Sigue viviendo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Por eso necesita nacer de nuevo, porque está muerto en delitos y pecados, dice la palabra. Pablo habla de que estamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora Jesús viene enviado por Dios y nos ofrece una vida nueva. Entonces le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo porque espiritualmente estás muerto a través de mí. Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puedo nacer del Espíritu? Jesús le dice, pero ¿cómo? Dice, vos siendo maestro y teniendo tanto conocimiento y siendo parte de todo lo que sos, ¿no sabés esto? Usa una sátira, como una especie de ironía hacia Nicodemo. Y en el versículo 11 le dice lo siguiente, que es de acá donde vamos a hablar, del 11 al 15. Le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El tema era así, era muy simple. Dios manda a Jesús a la tierra, pero los judíos, los que estaban ahí, no lo reciben. No dicen, no, este el Mesías no es. La mayoría de los fariseos le pedía a Dios, a Jesús, señales. Dame señales para que yo crea que vos sos el Mesías. Nicodemo tenía otro tipo de actitud frente a esto. Había visto las señales, había visto los milagros y evidentemente evidenciaban que Jesús tenía algo de Dios. Cuando Jesús le dice que
como yo le decía recién, sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto y testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Le estaba diciendo, ustedes no me reciben, ustedes no creen en mí, por más que yo les diga lo que les diga, ni hablando cosas terrenales, mucho menos hablando cosas celestiales. El problema de ustedes está en que ustedes no reciben ni creen. Recién pueden llegar a creer un poco por los milagros que están viendo. Entonces la gran pregunta era, ¿cómo nacer de nuevo espiritualmente? Y en el versículo, después sigue diciendo, dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si dijere cosas celestiales? Dice la palabra. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le estaba diciendo, el único que estuvo en el cielo, con el Padre, soy yo. Y yo traigo esa palabra del Padre, pero son ustedes las que no la creen. Después le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran pregunta acá es la siguiente, y lo que tal vez el objetivo que yo quiero que podamos aprender es cómo nacer de nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo significa literalmente nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de Dios. O sea que ese nuevo nacimiento, el único que te lo puede dar, el único que te puede engendrar, es Dios. Vos ya fuiste engendrado por tu mamá, como yo, pero acá Dios está hablando de un nuevo nacimiento, de un nacimiento que da Dios, que viene de arriba, que viene de lo alto, a través del Espíritu Santo. No es tu obra, no es la mía, no es lo que vos creas, no son tus obras, no es el esfuerzo que vos puedas hacer, sino que vos necesitas, como yo, un nuevo nacimiento espiritual, que el único que te lo puede dar es Dios. ¿Y qué te pide Dios para este nuevo nacimiento? Te pide que creas en Él. Que creas en Jesús, al cual Él envió para darte esa vida. Porque Jesús no solamente vino a decir buenas palabras y a hacer milagros y ser aplaudido, sino también vino a morir en una cruz. El destino nuestro de muerte era morir en una cruz, pagar ese precio en la cruz. Mientras tanto Jesús vino y dijo, no mueras vos, yo voy a morir en tu lugar. Y al morir y resucitar, me dio vida a mí y me dio por lo tanto un nuevo nacimiento. Entonces lo único que pedía Jesús, lo único que pedía Dios era creer en Jesús y confiar no solamente en sus palabras, sino que lo que Él venía a hacer era lo que Dios quería. Nicodemo evidentemente estaba insatisfecho, conocía la palabra, conocía de Dios, pero le faltaba solamente creer totalmente en el enviado de Dios que era Jesús. Necesitaba un cambio real en su vida. Si vamos al primer capítulo de Juan 1:12, ¿qué dice? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios lo único que nos pide para nacer de nuevo no son obras, no son hechos, sino que creamos en Él y en lo que Él ha hecho. Dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Imagínate que ellos lo primero que hicieron fue no recibir a Jesús, diciendo, no, este no es el Mesías. Mientras tanto Jesús le dice, yo soy el Mesías, vengo de parte de Dios. Muchos le creyeron, otros no le creyeron. Muchos lo seguían por los milagros, pero cuando no estaban los milagros se iban. Cuando Jesús apretaba un poquito y les pedía que vivan una vida diferente, se iban por los panes, los peces, los milagros. Pero acá el nacer de nuevo tiene que ver simplemente, ¿qué sería nacer de nuevo? A ver si te lo puedo sintetizar. Es creer. Es primero recibir a Jesús. Recibo a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Lo recibo en mi vida. Creo en Jesús como el enviado de Dios. Y al creer en Jesús y aceptarlo, al recibirlo en mi vida, decir, Señor, creo que Jesús no vino como un hombre más, vino como Dios a ocupar mi lugar, a morir por mí. Estoy aceptando no solamente la vida de Jesús, recibiendo la vida de Jesús, sino su sacrificio.
Ahí empieza el nuevo nacimiento en nuestra vida. Dios nos convierte, nos engendra como hijos, nos convierte en hijos, nos da un nuevo nacimiento espiritual. Tan simple a través de creer y recibir a Jesús, porque dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te da un nuevo nacimiento, no físico, espiritual, y te convierte en hijo. O sea, el nuevo nacimiento, como lo da Dios, te convertís en hijo de Dios. No te lo da tu mamá de nuevo, no te lo da una persona de nuevo, te lo da Dios, por creer y recibir lo que Él te da. Ese es el nuevo nacimiento. A veces pensamos que es algo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo le explico a la gente? Estudiando todo esto, la verdad que es apasionante, y vemos que tan simplemente por recibir y creer a Jesús, he nacido espiritualmente de nuevo. Ahora, esto es el principio. Es como un bebé nace, viene a la vida. Una madre le da vida. En este caso Jesús, Dios nos da vida a través de Jesús. Nos da un nuevo nacimiento. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva persona, un nuevo José Luis, en este caso, en mi vida. A partir de que yo creo y recibo a Jesús. Y es un nuevo nacimiento para mi vida. Pero después, que no lo vamos a hablar ahora, después del nacimiento, por ejemplo, de un bebé, no siempre queda bebé y quedó en ese momento, sino que ese bebé debe crecer, santificarse, debe madurar. Bueno, eso es lo que viene después de la vida cristiana. El hecho de recibir y creer en Jesús me da un nuevo nacimiento, pero es el comienzo de algo. Ahora, ese comienzo, ¿yo lo sigo o no lo sigo? Hay muchos que iban por el milagro de Jesús y ya está. Ya era suficiente. Y después se iban. Mientras tanto Jesús pedía que aquellos que habían nacido de nuevo lo sigan, sean sus discípulos, lo amen, estén unidos a Él como la rama está unido a la vid y pueden experimentar muchas más cosas. El creer y el recibir a Jesús le daba la vida eterna, pero Dios quería dar algo más, no solamente vida eterna, una vida en abundancia. La vida eterna la podés tener creyendo en Jesús, recibiéndolo en tu corazón, pero la vida en abundancia es estar unido a Él. Si no estás unido a Él, no hay vida en abundancia. No podés experimentar un montón de cosas que Jesús quería. Muchos lo siguieron, vivieron con Él, estuvieron hasta la muerte y después de la muerte. Otros recibieron el milagro y se fueron. Hoy en día lo vemos. Hay mucha gente que va a la iglesia, tal vez le pide algo a Dios, Dios se lo da y se van, ya está. Hay otros que dicen, no, si Jesús me dio esto, te terminás enamorando de ese Jesús. Te terminás, bien dicho, enamorando, queriendo conocer más de Él y diciéndole, Señor, te agradezco la vida eterna, pero quiero vivir con vos, quiero caminar con vos, quiero experimentar, quiero conocerte mucho más de cerca. Te convertís en un discípulo, no solamente en un creyente y nada más. Eso es lo que nos enamora de Dios, que no solamente cuando entendemos el nuevo nacimiento y la vida eterna, que uno después quiere más de Dios, ¿no? Ama a Dios y busca a Dios, y uno empieza a tener una vida, se enamora de Dios y empieza a querer decir, Señor, ¿qué es lo que vos querés para mi vida? Y empieza a obedecer, y empieza a madurar, y empieza a crecer, y empieza a servir a Dios también, porque no solamente crecemos recibiendo, sino vemos que hay gente que necesita esa vida de Dios y le empezamos a transmitir esa vida, empezamos a servir a ese Dios tan maravilloso que me dio un nuevo nacimiento, pero también una nueva vida. El nacimiento creo que es el comienzo de una vida nueva, pero esa vida nueva es como hay que mantenerla. No se puede quedar uno con el nacimiento. El versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos, vamos a dar una conclusión. Si yo creo en Jesús y la recibo como el enviado de Dios en mi vida, tengo un nuevo nacimiento espiritual. La vida vieja quedó atrás, Dios me perdona, me restaura, me da una vida nueva, me da un nuevo nacimiento.
tengo un nacimiento, pero acuérdense, espiritual, no físico, porque no puedo volver al vientre de mi madre. Un nacimiento espiritual. De ahí en adelante, tengo una vida eterna y tal vez una vida en abundancia, si es que lo sigo a Jesús y estoy unido a Él. Espero que les pueda quedar claro lo que significa nacer de nuevo. Y quiero terminar con este versículo que realmente sintetiza todo. Como decía Juan 1:12, que recién lo decíamos, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Realmente es una bendición poder ser hijo de Dios, pero es una bendición poder seguir a Jesús y experimentar de parte de Él todo lo que Él tiene, porque el nuevo nacimiento es el comienzo, pero Dios tiene mucho más. Fuimos creados para estar con Él, para vivir con Él. Nos alejamos, nos apartamos. Esta es una oportunidad que Dios nos da de nacer de nuevo y de volver, como diríamos, al hogar para vivir con nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga en este domingo, que tengan una excelente semana y acuérdense que viendo el video de YouTube pueden hacer comentarios abajo. Si tienen alguna duda, tienen nuestros teléfonos, nos pueden preguntar a los maestros lo que quieran. Estamos realmente para bendecirles y para poder enseñar todo lo que Dios nos da a nosotros. Que tengan un excelente domingo y que la bendición de Dios esté siempre de una manera gloriosa en la vida de ustedes.